Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Los saludo en el nombre del Señor, queriendo bendición para todos. Los pienso mucho y anhelo que algún día podamos vernos nuevamente y ojalá que sea pronto. Todo lo dejamos en la voluntad de Dios de todas maneras. Y hoy quiero pedirle a nuestro Dios que también nos dé la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para seguir en este estudio de su palabra. Estamos mirando los autos de la iglesia. Retomo en el versículo 6 sobre este capítulo 7 de Abraham para seguir hablando sobre el sacerdocio de Melquisedec, porque hay que hacer un paralelo para con Jesús. Entonces dice el 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, y esto no fue hecho según juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Miremos aquí sobre estos dos hombres, como Jesús y Melquisedec, que los pone en este mismo paralelo.
Y vamos a revisar esa afinidad tan tremenda, ese paralelo tan perfecto que da la palabra de Dios sobre este hombre, Melquisedec, como un sacerdote, como lo vamos a mirar aquí. Y vamos a mirar que Melquisedec y Jesús guardan un paralelo en la cual podemos ver de la siguiente forma. Melquisedec, primeramente Melquisedec. Su nombre significa rey de justicia, como lo acabamos de leer. Rey de Salem, rey de paz. Sacerdote del Dios Altísimo. Sin padre ni madre. Así vayan mirándolo de una vez con Jesús. Y después miramos a Jesús. No se conocieron quiénes eran los padres de Melquisedec. Sin genealogía. Nadie antes en su descendencia ejerció el sacerdocio. Eso lo leímos en Hebreos 7:3, donde dice, pone de manifiesto que nadie antes en su familia ejerció el sacerdocio y que su sacerdocio permanece. También sin principio de días, no se sabe cuándo nació Melquisedec. Sin fin de vida, no se sabe, no se habla de su muerte. Recibió de Abraham los diezmos de todo. Su genealogía no es contada entre los sacerdotes levitas. Recuerda que los sacerdotes levitas no es con juramento, sino por que le deja el puesto el que muere, o sea, por descendencia. Se da testimonio de que vive, que es salvo. O sea, él no ha muerto. Según lo que dice este pasaje que hemos leído, no se sabe ni cuándo nació, ni tampoco dice si ha muerto o no. No lo registra. Así que vamos a ver el paralelo con Jesús. Y mire ese paralelo tan preciso. Es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuerde de que Melquisedec es el Rey de Salem, Rey de Paz. Pero de Jesús se dice que también es Príncipe de Paz. Pero entonces vamos a mirarlos con la palabra de Dios, cada uno de estos que Jesús nos ofrece, para poderlos ver bien con lo que nos ofreció a través de Melquisedec. El primero es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también se dice de Jesús que es Príncipe de Paz. Y esto lo encontramos en Isaías 9:6. Y dice así Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué bien. Ahora vamos a mirar sobre Jesús, que es hecho por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? Ese paralelo tan perfecto. Y eso ya lo leímos en Hebreos 7:17. Y dice así, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Pero también nos habla sobre Jesús. En la genealogía de Jesús que aparece en el libro de Mateo, nadie antes ejerció el sacerdocio. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 7:15. ¿Sí? Y lo leemos que dice, y esto es aún manifiesto, oigan esto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, oigan esto. Así que esto que hemos leído manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. También para Jesús, tal como sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Dónde leímos esto?
en Hebreos 7:26. ¿Ve? Y si quiere lo leemos nuevamente. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Ve? Jesús fue constituido por Dios. Oigan esto. Jesús fue constituido por Dios sacerdote según el orden de Melquisedec, en Hebreos 7:17. En Hebreos 7:17 y en Hebreos 7:17 lo leímos así, lo volvemos a leer. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Por eso se hace necesario volver a leer, porque no nos quedamos conformes, que así lo está diciendo la palabra. Pero también nos dice que no fue constituido conforme la ley. Oigan esto. No fue constituido conforme a la ley según el mandamiento de la descendencia. Hebreos 7:16, volvemos a leer. Dice así, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces también Jesús fue constituido según el poder de una vida indestructible. Y ahí lo acabamos de ver también, ¿sí? En santidad, en perfección, en justicia y en verdad. Eso lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahora Jesús también se muestra aquí en este paralelo que fue constituido sumo sacerdote con juramento. Hebreos 7:20 se leyó y lo vuelvo a leer. Y esto no fue hecho sin juramento. Eso es lo que dice el versículo 20 sobre la constitución como sumo sacerdote de Jesús. Pero también fue hecho fiador de un mejor y nuevo pacto. Acuérdense de que en la cena del Señor hablamos sobre el pacto de su sangre. Fue hecho fiador de un mejor y nuevo pacto. Hebreos 7:22. Lo leímos y lo vamos a volver a leer. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Oigan esto. Hecho fiador de un mejor pacto. Pero también Jesús es hecho perfecto para siempre. Hebreos 7:28, lo leímos y lo volvemos a leer. Con ese cerramos Hebreos, ¿recuerda? Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, recuerde que fue por juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Ya? O sea que de todas maneras, nosotros estamos mirando este paralelo perfecto con Melquisedec. Pero también nos dice Jesús que es Salvador permanente. ¿Dónde nos lo dijo? ¿Dónde lo leímos? En Hebreos 7:25. Y dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros. Al reconocerlo como sumo sacerdote y como nuestro Señor y Salvador, entonces, ¿qué? A Él los diezmos le damos todos y de todo. Solamente cuando se reconoce a Jesús como un sumo sacerdote, como el sumo sacerdote, y como nuestro Señor y Salvador, entonces es cuando reconocemos esto que damos a Él los diezmos de todo. Así que mis hermanos, no les vaya a quedar duda de nada, y cualquier duda, pues entonces la pueden comunicarse y podemos hablar al respecto. Vamos a hablar ahora sobre el sacerdocio levítico. Recuerda que no es semejante a esto de paralelo que hemos visto entre Melquisedec y Jesús. Pero lo vamos a ver para conocerlo. Qué bueno conocer sobre este sacerdocio levítico, cómo era. Y mire cómo fue. El sacerdocio levítico fue constituido en la ley de Moisés. Oigan esto. Hebreos 7:11. Dice así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí?
Entonces son sacerdocios totalmente diferentes. Constituidos según el orden de Aarón. Acabamos de hablar de ello. Ahí acabamos de decir en el 7:11 al último, eh, que no fuese llamado según el orden de Aarón, ¿cierto? Y también fue constituido, este sacerdocio levítico, constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia. Eso tiene una ley de ese mandamiento de la descendencia. Y ahí lo leímos también en Hebreos 7:16. Y lo leo nuevamente. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Mire cómo hace de ver ese sacerdocio de Jesús frente a este otro sacerdocio levítico. Pero también me dice el sacerdocio levítico constituido sin juramento. Eso ya cambió. Aquí ya era por descendencia. ¿Recuerda que les dije? Ese sacerdocio no fue con juramento como fue el de Jesús. Hebreos 7:21 dice, porque los otros ciertamente, está hablando de los otros, o sea, de los levíticos, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero o sea, Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, está hablando directamente de Jesús. Pero también habla de este sacerdocio levítico, no permanecía para siempre ya que morían, mientras que Jesús vive para siempre. Hebreos 7:23, vamos a ver cómo lo leímos y lo vamos a leer otra vez. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Ve? En cambio Jesús, imagínense, para siempre. Vamos a mirar que en el sacerdocio levítico ofrecían sacrificios por sus propios pecados. Imagínense esto. Y acuérdense que Jesús fue sin pecado, él no tenía que hacer esas cosas. Hebreos 7:27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él realmente lo hizo una sola vez y para siempre. Y eso que lo hizo sin pecado. Imagínense esto. Y estos ofrecían sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Con Jesús es perfecta lo que era hecho por nosotros. La ley constituía en el sacerdocio levítico, la ley constituía a hombres débiles. Vea. Hebreos 7:28 lo dice. Vamos a mirarlo, dice, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, oigan, hecho perfecto para siempre. Está hablando del Hijo de Dios. El sacerdocio levítico recibían los diezmos de sus hermanos bajo la maldición de la ley. O sea, de todas maneras ellos, la ley prácticamente la nombran aquí como una maldición. Por eso también hay que mirar en la palabra de Dios que dice que maldito el hombre que vive de la ley en este tiempo, ¿no? Y porque eso fue como maldición en ese tiempo. Recuerden que el pecado no se conocía, pero cuando vino la ley, imagínense, se evidenció el pecado. Entonces prácticamente lo dan como una maldición. ¿Ve? Y esto de que recibían los diezmos de sus hermanos bajo la maldición de la ley, lo leímos en Hebreos 7:5, acuérdese, que dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que eso era continuo. Se seguía uno, seguía el otro, y era una ordenanza, es un mandamiento, mis hermanos, de que deben de recibir los que servimos en el Evangelio. Es un mandamiento de que recibamos de aquellos que reciben la palabra. Entonces vamos a concluir, mis hermanos, esta situación. Primero, el sacerdocio levítico quedó abrogado o anulado
a causa de su debilidad e ineficacia. Acuerde que ya lo leímos en Hebreos 7:18. Miremoslo nuevamente para concluir exactamente con la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, el sacerdocio levítico, habla del de Levítico, quedó abrogado o anulado a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7:18 lo dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Sí? Y como conclusión, punto 2, fue establecida esta conclusión 2, punto 2, fue establecida una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios según el orden de Melquisedec en la persona de Jesús. Y eso lo leímos y lo vuelvo a leer en Hebreos 7:22. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que démosle gracias a Dios que tenemos este pacto eterno y verdaderamente que no va a fallar. Ni ha fallado ni fallará. En la conclusión hay un tercer punto, que es el mejor y nuevo pacto da por viejo al primero establecido bajo la ley. Y vamos a leerlo en Hebreos 8, del 8 al 13. Vuelvo a mirar qué es lo que vamos a ver allí. El mejor y nuevo pacto, o sea, el de Jesús, da por viejo el primero, establecido bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya es bajo la gracia. Nosotros tenemos que bajar, ya no vivir por la ley, sino por la gracia. Por eso leo Hebreos 8, del 8 al 13. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vea cómo lo está diciendo de hermoso. Y dice así además, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que eso fue lo que ocurrió. Desapareció y ahora está en vigencia el sacerdocio de Jesucristo. Y como conclusión, en el punto 4, o sea, como cuarto punto de conclusión, los diezmos, por tanto, no se dan bajo la maldición de la ley. Eso lo leímos en Malaquías 3, 6 al 9. O sea que los diezmos, por tanto, no se dan bajo la maldición de la ley. Oigan esto, ya aquí lo hacemos por gracia, ya sabemos que Él es nuestro Salvador y que ha hecho todo por nosotros. Por esto, agradecidos, le damos el diezmo. Dice Malaquías 3, 6 al 9. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda,
me habéis robado. Bueno, así que bajo el nuevo pacto, reconocido a Jesús como Señor y Salvador, sumo sacerdote del Altísimo según el orden de Melquisedec, por ellos quedamos los diezmos. Hebreos 8, del 8 al 13 lo leímos, hermanos. Eso ya está leído, pero podemos volver a leerlo porque necesitamos tener seguridad de ello. Hebreos 8, del 8 al 13. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Y la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que, mis hermanos, ya no se da el diezmo ni la ofrenda por ley. Aquí se da por gracia. Así que recibamos de esa gracia del Señor y sigamos adelante siendo ordenados y también siendo obedientes con la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, ya vimos el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Melquisedec de Melquisedec y Jesús. Vamos a mirar de qué manera debemos diezmar. Hay esa pregunta, porque muchos aún se preguntan, los que están nuevos conociendo, de qué manera debemos diezmar. La manera que debemos diezmar nos dice la palabra de la siguiente manera: reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador y sumo sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, según lo que ya hemos leído. Pero también debemos de diezmar y ofrendar con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Recuerda que lo leímos en segunda carta a los Corintios 9:7. O sea que el Señor le agrada que lo hagamos con alegría y no con tristeza ni porque necesito. No hacer contraprestación con el diezmo. Démoslo desinteresadamente. Segunda carta a los Corintios nos lo dice así en el 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está diciendo claramente, ¿verdad? Diezmamos el 10% de todo. Génesis 14:20 nos hace referencia a esto. Y para ello no hay que tener mucho conocimiento, porque de los que estamos conociendo de Dios, bueno, es que incluso personas que ni saben leer, saben ya, que no saben leer, póngale cuidado, saben sumar, multiplicar y manejar muy bien el billetico. Entonces es fácil de saber sobre lo que dice el Señor aquí en Génesis 14:20. Damos el 10% de todo, oigan esto. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que desde Abraham nos está enseñando el Señor a cómo hacerlo, cómo diezmar. Otro punto es sin dejarlo de hacer, ya que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que mire que Santiago 4:17 lo dice así. Así tal como lo he dicho, lo acabo de hablar, lo dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. ¿Ve? Y dice así la palabra de Dios. Mire como lo dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que a partir de hoy, ¿sí? Dice, vuelvo lo leo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, mis hermanos, a partir de hoy ya hemos sabido, hemos conocido qué es diezmar y cómo hacerlo.
Y todos, ahora, el que debe dar ejemplo en una congregación es el pastor. El pastor está en la necesidad de diezmar para dar ejemplo. Si el pastor no lo hace, entonces no está dando enseñanza de bendición. Primero que todo, el pastor tiene que ser ejemplo de las cosas que habla y enseña, porque si no, no tiene autoridad para hacerlo. Pastor, por favor, que sus ovejitas vean que su sobre llega, que usted está haciendo esto a obediencia de la palabra, para que ellos también hagan uso de la bendición que Dios nos da a todos. Porque dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Dios mío y Padre Santo, te doy gracias por esta tu palabra. Bendice a mis hermanitos que con obediencia, Señor, entiendan, Señor, esta tu palabra, no para molestarles, sino para que sean bendecidos grandemente, porque Dios ama al dador alegre y el que da con alegría, con amor, con entusiasmo, no por necesidad, sí, ni con tristeza, tú lo bendices en gran manera. Está escrito y no es palabra de hombre. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.